Titulé la palabra La verdad en el tiempo de la posverdad. Ha sido de verdad que termina, que está culminando, que está promediando un año bien raro, bien difícil, con mucha batalla, con luchas que quizás no esperábamos, que no estaban en nuestra agenda a finales del año pasado. Nunca nos hubiéramos imaginado quizá movilizados, marchando con gente con la que nunca habíamos tenido relación, conociendo en esa lucha y en esa batalla un montón de personas nuevas que no forman parte de nuestro entorno, pero con las cuales tuvimos que relacionarnos para unir nuestras fuerzas. Un año donde la crisis económica está golpeando mucho más que en otros años anteriores, como hace mucho tiempo nos sucedía, ¿no? Donde mucha gente la está pasando mal. Un año en el que nos hemos visto obligados a empezar de vuelta como cristianos, reflexionar acerca de un montón de cosas, entre ellas a hablar de política, ¿no? Hasta hace un par de años nada más, quizá en la iglesia estábamos atravesados por el mismo debate político que sucedía en el resto de la sociedad, pero este año hemos tenido que abrazar una causa política propia, con todo lo del aborto, y eso nos obliga a pensar el año que viene a quién vamos a votar, no solo en términos de la grieta como estábamos acostumbrados, sino ahora también en términos de quién va a ser el político que el año que viene defenderá mejor nuestra propia agenda, ¿no? Y eso es algo que no estábamos acostumbrados a hacer, pero que además quizá no teníamos en nuestros planes para el año 2018, y sin embargo así ha sido. Ha sido tan así que incluso nos vemos hoy debatiendo internamente entre nosotros la mejor estrategia a seguir de cara al año que viene y de cara a un montón de cuestiones, ¿no? Un debate que quizás no habíamos tenido nunca tampoco, pero hoy internamente hacia adentro de la iglesia, con diferentes criterios, nos vemos obligados a repensar un montón de cosas y a organizarnos para movilizar justamente esos reclamos, esos valores, etcétera, ¿no? Si en algo hemos logrado ponernos de acuerdo en estos meses, es en que necesitamos poner en alto la verdad, ¿no? Y ha sido un gran desafío para muchos de nosotros juntarnos a debatir estas cosas con gente con la que pensamos muy diferente. Pero si en algo nos hemos puesto de acuerdo es en que la verdad tiene que ser puesta en alto. Apenas mencionás la palabra verdad y la comentás con algunos alrededor, la pregunta empieza a ser, ¿cuál es la verdad? ¿No? ¿Qué verdad? ¿Qué es la verdad? Alguno dirá, ¿existe la verdad? ¿No? ¿Nunca te preguntaron eso? De verdad, valga la redundancia, muchas veces me lo han dicho personas alrededor mío en mi trabajo, ¿no? ¿Qué es la verdad? Si nos ponemos en modo evangeloide, cualquiera de nosotros recordaría la clase de la escuela dominical en la que le enseñaron este pasaje que tenés anotado ahí en el boletín, que dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Mi seño virtudencia de parvulitos nos enseñaba este pasaje, siempre me acuerdo de ella y la menciono porque sé que es la maestra de la escuela dominical de la que siempre me acuerdo. La otra vez me agarró Mario ahí emocionado y me decía que les hace bien recordar a Virtu, ¿no? Una de las hermanas que nos enseñaba cuando éramos chiquititos como ellos, ¿no? Ellos después darán testimonio del profe Ariel, del profe Arturo, de la profe Vilma, bueno, de todos los que trabajan con ellos, ¿no? Ahora, cualquiera de nosotros podría en tono evangélico decir de movida, rápido, Cristo es la verdad, ¿no? Maravilloso, espectacular. Ahora, a veces nos encontramos en situaciones, en momentos, en circunstancias, en cosas que tenemos que hacer, decir o decidir, donde no es tan sencillo, tan lineal decir así nomás, Jesús es la verdad y se soluciona todo y se alinea todo, ¿no? La realidad que vivimos a diario es bastante más compleja que sencillamente decir Jesús es la verdad. Y la verdad, tenemos que levantar a Jesús, tenemos que mostrar a Jesús, es nuestro mandato, pero no es tan fácil.
Y no es tan sencillo en los momentos y en las circunstancias que nos toca vivir en estos tiempos, ¿no? Cuando no estamos en modo evangélico, no todas las respuestas son tan fáciles, nuestra forma de pensar no es tan lineal y nos vemos obligados a reflexionar un poquito más. El tiempo al que asistimos, en el que nos toca vivir, de verdad, sin miedo a ser grandilocuente, es un tiempo inédito, ¿no? A veces suele ser una frase hecha, ¿no? Pero en verdad este tiempo que nos toca vivir, nos toca atravesar, en el cual somos protagonistas, no es cualquier tiempo. El otro día nos acordábamos en el retiro de pastores de esta canción de Marcela Gándara que dice: para este tiempo he llegado, para esta hora nací, ¿no? Para este tiempo nací. De verdad, el Señor nos ha puesto en este tiempo con un propósito. Pero también atravesar este tiempo implica entender qué hora estamos viviendo, qué tiempos estamos atravesando y qué significa todo lo que está sucediendo, ¿no? Es un momento en el que las ideas, las construcciones sociales, las políticas, el arte, la cultura, la ciencia, todo está siendo atravesado por un cambio fundacional. A partir de estos días, los libros contarán los cambios que han sucedido, ¿no? Están sucediendo ahora. Nosotros somos protagonistas, pero quizá ellos o nuestros nietos puedan contar los cambios que sucedieron en nuestros días y cómo cambió todo de ahí en adelante, ¿no? Para comprender esto, lo que sugiero ahí, y lo tenés anotado en el boletín bien detallado, es que hace falta revisar lo que ha sucedido en los últimos siglos de la humanidad, ¿no? Todo lo que nosotros razonamos, pensamos, comprendemos, elaboramos como teoría en nuestra mente, en nuestra forma de ver el mundo, está formateada en lo que se llama la era moderna, ¿no? Es una época que arranca en el siglo XV, pero principalmente se desata con fuerza desde el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, una etapa en la que nacieron los estados modernos, nacieron los derechos individuales, las democracias, nació la primera revolución industrial, después la segunda, después la tercera, hubo 2 guerras mundiales en el medio, es decir, hubo un montón de sucesos que marcaron la historia de la humanidad y además fue la época en la que se conformó todo el arco normativo y científico del occidente del mundo, ¿no? Es decir, nacieron todas las constituciones más importantes del mundo, después se desarrolló la matemática, se desarrollaron diferentes ciencias que no existían, nació la luz eléctrica, el motor a vapor, bueno, distintos avances que cambiaron para siempre la historia de la humanidad, ¿no? Ahora, las características de esta etapa son las siguientes: la lógica, la racionalidad, el método científico. Todo tiene un orden, todo tiene una lógica, una secuencia, y lo natural es lo que prevalece, ¿no? La forma natural de hacer las cosas, lo lógico, ¿no? La forma establecida en esta época y bajo este paradigma para llegar a una verdad es la siguiente. Lo tenés anotado ahí en el boletín. Primero aparece un problema. Para solucionar ese problema se establece una hipótesis, una posible forma de solucionar el problema. Más tarde se buscan las pruebas necesarias para ver si esa hipótesis es cierta, y si esa hipótesis es confirmada por las pruebas, entonces llegamos a la verdad. Si las pruebas dicen lo contrario, entonces llegamos a una falsedad o algo, decimos la hipótesis no sirve, buscamos otra. Todo lo que nosotros creemos y pensamos guarda cierta lógica y cierta secuencia que se parece a eso, ¿no? Así fuimos creados en el sistema educativo, desde el jardín hasta la universidad, y así nos enseñaron a buscar las verdades, ¿no? De hecho, en la universidad uno estudia el método científico, la forma de encontrar la solución a un problema, ¿no? Ahora, desde mediados del siglo XX en adelante, empieza otro momento de la historia de la humanidad, otra época que se llama la era posmoderna, ¿no? En la era posmoderna se realiza un revisionismo de todo lo anterior. Digo, empieza una etapa en la que
de repente empezamos a cuestionar todo, ¿no? Aparecen nuevas formas de hacer arte, nuevas formas de hacer música, en la época en la que aparece el rock and roll, que no existía. Aparecen las teorías modernas en lo sociológico o posmodernas, ¿eh? Se revisa la cultura, se revisa la ciencia, se revisa la historia, empieza el revisionismo histórico, empiezan a cuestionarse los libros de historia, la forma en la que se contaba la historia de nuestros próceres, ¿eh? El revisionismo arranca en esta época posmoderna. La característica de esta época, desde el mediados del siglo XX para acá, es poner en tela de juicio todo lo establecido, todo lo que tenga que ver con el orden, con el sistema, con lo lógico o con lo natural. La palabra clave en esta época es relativismo. Dice el diccionario que relativismo es el concepto que sostiene que los puntos de vista no tienen verdad ni validez universal, sino que solo poseen una validez subjetiva y relativa a los diferentes marcos de referencia. Es decir, todo es cuestionable y verdadero o falso de acuerdo al marco de referencia en el cual lo estemos analizando. Entonces, ¿qué es la verdad? Bueno, habrá que ver, ¿no? ¿Cuál es tu verdad y cuál es mi verdad? Porque en realidad, esto también lo he escuchado un montón de veces, toda verdad es relativa, ¿no? ¿Nunca escucharon eso? Bueno, eso nace en esta época posmoderna en la que el relativismo comienza a cuestionar todas aquellas cosas que estaban, entre comillas, establecidas. La secuencia en la búsqueda de la verdad, bajo este paradigma, en este concepto es, tengo un problema y entonces vengo con una hipótesis, pero esa hipótesis automáticamente se convierte en la verdad. No hace falta buscar pruebas. Si aparecen pruebas que confirman esa hipótesis, mejor. Y si las pruebas dicen lo contrario, hago de cuenta que no existen, porque en realidad mi solución al problema es la verdad. Y no hay más nada que decir, ¿no? Y en esta época, en estos días que estamos atravesando, digo, en esta época no se le puede poner una fecha, pero en estos tiempos que estamos atravesando, eso se ha llevado a un extremo tal, o se está llevando a un extremo tal, que ha aparecido un concepto inédito, nuevo. De hecho, los filósofos están trabajando sobre este concepto. No hay demasiados libros escritos sobre esto todavía. Hay un par de filósofos, entre ellos uno argentino que está hablando mucho acerca de esto, que es la posverdad. No sé si alguna vez lo escucharon en los medios, algunos medios están hablando bastante de esto, pero este es un concepto nuevo que está girando por ahí ahora. Tiene, algunos dicen 10 años, otros 5 años, y es la distorsión deliberada de la realidad con el fin de crear o moldear una premisa en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales. Es decir, en la posverdad, la verdad es lo que vos creas. En la posverdad, en el tiempo de la posverdad que estamos atravesando hoy, la verdad está determinada no por los hechos objetivos, es decir, por las pruebas o por lo que dice la realidad, sino por lo que vos creas que es la realidad. Todo lo que estamos viviendo en torno a la ideología de género, por ejemplo, tiene que ver con esto. La persona no es varón o mujer por lo que dicen sus genitales o su genética. La persona es lo que crea que es. Entonces aparece una chica que dice que quiere ser transespecie porque ella es gato, ¿no? Y la verdad da gracia, pero de verdad hay una persona que salió en las noticias que cree eso, ¿no? Que ella debe ser reconocida como transespecie porque nació en un cuerpo de mujer, pero en realidad es gato. Entonces la realidad está atravesada absolutamente por lo que vos creas. Todo lo que vos me puedas contar de las pruebas científicas acerca de mi cuerpo, de mi realidad, de mi contexto, la verdad no tiene mucho sentido porque yo creo otra cosa y es suficiente para determinar que eso es verdad. En el tiempo en el que estamos viviendo es esa la característica principal. En la era de la posverdad alcanza solo con tomar de la realidad solo aquella parte que sirve a los fines de lo que previamente yo creo o pienso. Listo, lo demás no sirve. Generalmente la posverdad no significa mentira, ¿no? Y esto hay que decirlo bien claramente. Antes podíamos diferenciar claramente, esto es verdad y esto es mentira. Hoy
ese límite se ha borroneado todo. Ya no existe la diferencia entre verdad y mentira. Porque en la posverdad, en realidad lo que vos haces es tomar una parte de la realidad y usarla para creer lo que vos quieras creer, y eso alcanza para justificar cualquier cosa que uno quiera afirmar. ¿Está bien? Hay ejemplos de esto a patadas, ¿no? Un montón. El otro día hablaba con una persona, con alguien que en su momento me habíamos comentado una causa de alguien a la que se le acusaba de haber robado dinero, ¿no? Estas causas que hay abiertas de corrupción, etcétera. Y en ese momento esta persona me hablaba y me decía, ¿te das cuenta que son todos chorros? Bueno, resulta que esta semana que pasó, la justicia determinó que esa persona no había robado. Entonces le hablo a esta persona y le digo, ¿te acordás de esta causa? Fíjate vos, la justicia dijo que no robó. ¿Te das cuenta? La justicia está comprada. O sea, la persona ya determinó y sentenció que el acusado era culpable. Si la justicia después determina otra cosa, en realidad la justicia está comprada. No sirven más las pruebas de la realidad. Yo ya creo que esa persona es culpable y automáticamente es culpable, diga lo que diga, las pruebas, la ciencia, la justicia, la cultura, etc. ¿Está bien? Otro ejemplo claro es lo que pasa con la lectura de los datos en las noticias, ¿no? Yo que estoy con el tema de la economía habitualmente todos los días, a esta altura ya me divierto mucho, ¿no? Con estas cosas. A mí me toca ser parte porque yo en parte soy comunicador y escribo, pero también leo, obviamente, a otros comunicadores que tienen mucho más llegada que yo, ¿no? El mes pasado se publicó la inflación de la inflación de octubre, ahora este mes, y decía el dato 5,4%, ¿no? Ese dato puede ser leído de diferentes maneras. Era 5,4% la del mes y 45,9% la del año. ¿Está bien? Hace de un año a esta parte, 46% de inflación. En la era de la posverdad, esos datos se pueden interpretar como yo quiera. ¿Por qué? Porque si uno mira el dato mensual, dice 5,4% y el de septiembre fue 6,5%. Es decir, ¿qué podría decir alguien? La inflación está bajando. Ahora, si yo miro el dato anual, la inflación fue 45,9% en octubre y en septiembre fue 40,7%. Quiere decir que podría decir también que está subiendo, ¿no? Y efectivamente, uno mira las noticias y te encontrás con aquel que quiere decir que la inflación está bajando, la inflación está bajando, el gobierno está siendo exitoso en la lucha contra la inflación, bla, 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 y te encontrás con el otro que dice, esto no da para más, la inflación está subiendo, pasó del 40 al 45, y los dos tienen razón. Entonces, en definitiva, yo tengo que terminar comprando la parte de la verdad que a mí más me gusta y tengo pruebas para cualquiera de las dos cosas. Ese es el tiempo en el que estamos viviendo. Otro ejemplo claro es el de lo que se llama las fake news. ¿Alguien sabe lo que es eso? Las fake news. Las fake news están muy de la mano con las redes sociales, ¿no? Y principalmente con Facebook en este momento, ¿no? Las fake news son noticias falsas que se crean con algún determinado fin y se hacen girar por las redes, ¿no? Y entonces, todos aquellos que solamente se informan a través de Facebook, que hay un montón, y perdónenme, no es una cuestión de discriminación, pero está estudiado principalmente entre la gente que mira las redes y todo eso. De hecho, estuve mirando estadísticas de eso esta semana. Este es un mal que afecta principalmente a la gente de más 45, porque hoy la gente de más 45 años es la que más mira Facebook. ¿Está bien? Los chicos, los jóvenes leen más Instagram o miran más Twitter, otro tipo de redes. Snapchat, ¿está bien? Pero los más grandes, los que ya estamos más cerca de la adultez madura, estamos más en Facebook que en otras redes. Y en Facebook este tipo de noticias vuelan, ¿no? Y hay gente que solo formatea su realidad en base a lo que dice el Facebook, ¿eh? Te lo garantizo, te lo firmo donde vos quieras. Entonces se crea una realidad paralela. Ahora, después cuando vos ves la noticia verdadera, el problema es a quién le crees, porque hay gente que sigue afirmando que la noticia verdadera es la que decía el Facebook, ¿no? Entonces, estamos en una época, y acá entro al desarrollo de la palabra,
donde nuestro desafío principal es mostrar la verdad en la era de la posverdad. Porque sí existe la verdad, y ahí volvemos al pasaje de la escuelita dominical, ¿no? Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Punto. Entonces, no hay más apelaciones ni a las pruebas científicas, ni a las percepciones, ni a las autopercepciones, ni a la lógica, ni a la ciencia. Sencillamente, la verdad es la verdad. El punto es que vivimos en este mundo y estamos rodeados por todo esto que acabábamos de describir recién, y entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para mostrar a Cristo en un mundo donde las cosas se leen, se interpretan y se trabajan de esta manera tan turbia y tan entreverada, ¿no? Entonces, dividí la palabra ahí en dos o tres partes. La primera habla del desafío que tenemos colectivamente como iglesia. Dice el pasaje en Efesios capítulo 4 del 11 al 16, versión Nueva Traducción Viviente, dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por las personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad, y en cambio hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a las demás a que se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Este pasaje es por demás conocido, lo hemos leído un montón de veces, principalmente haciendo énfasis en las partes del cuerpo, que es la iglesia, y también en los dones o ministerios que el Señor ha derramado sobre la iglesia, ¿no? ¿Conocías este pasaje? Bien. El punto es que como nunca antes, la iglesia es protagonista de este tiempo en que ha sido llamada a levantar en alto la verdad, es decir, levantar en alto a Cristo, ¿no? Esto es reconocido incluso por otros actores sociales que no estaban acostumbrados a que la iglesia levante la voz. Esta semana la escuchaba a la diputada Miriam Bregman, una de las más radicales activistas de la izquierda argentina, pero una de las más pensantes también, ¿no? No es representante de esta izquierda que va a tirar piedras al Congreso, sino verdaderamente de la parte de la izquierda más pensante, más racional, pero decía en un programa de televisión que como nunca antes en la historia argentina la iglesia se había levantado para ir en contra de los derechos de las mujeres, ¿no? Porque ella lo lee de ese lugar. Ahora, yo me quedo con la primera parte. La diputada está sorprendida porque como nunca antes la iglesia se movilizó. Después podemos estar de acuerdo o no con para qué se movilizó, porque obviamente no vamos a estar de acuerdo con eso, pero por lo pronto la diputada está reconociendo públicamente que nunca antes había visto a la iglesia movilizada de esta manera, ¿no? Es decir, el tiempo en el que estamos evidentemente nos ha puesto como iglesia en un lugar de protagonismo grande. Hablar y levantar la voz es uno de los llamados que más hemos escuchado durante este año, y realmente no nos cuesta levantar la voz como cristianos, es verdad, ¿no? Digo, muchas veces suelo decir también esto cuando doy clase, ¿no? Que uno a veces mira a otras personas que les cuesta hablar en público y eso, y nosotros estamos tan acostumbrados a hablar en público, tan acostumbrados a pasar y orar, a cantar, a levantar las manos, que no nos cuesta para nada salir a la calle y levantar la voz. De hecho, quizá tenemos que pedir perdón al Señor por no haberlo hecho antes. Por lo pronto este año lo hemos hecho y la realidad nos está empujando a levantar la voz cada vez más.
Sin embargo, al hablar de la edificación de la iglesia en el pasaje, el apóstol establece claramente dos condiciones previas para la edificación de la iglesia. Dice, primero, que el proceso continuará hasta alcanzar la unidad en la fe y segundo, hasta alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios. Viste que el pasaje establece esas dos condiciones, después volverlo a leer y fíjate, dice, el proceso continuará hasta alcanzar la unidad y hasta alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios. Velar por la unidad y conocer más a Cristo son entonces las dos premisas para poder mostrar colectivamente la verdad. Para mostrar a Cristo necesitamos estar unidos y conocer más a Cristo. Básicamente eso es lo que te está diciendo el apóstol en el pasaje. Dice, si estas dos cosas suceden, si alcanzamos la unidad y conocemos más a Cristo, entonces no seremos engañados con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad, es decir, no seremos engañados por la posverdad. Mentiras tan hábiles que parezcan la verdad, ¿no? Fíjate vos que te estoy diciendo que este es un concepto nuevo en lo filosófico que se está elaborando en estos últimos años, el de la posverdad, y el apóstol Pablo ya hablaba de la posverdad en Efesios, ¿no? Dice, si alcanzamos la unidad y conocemos más a Cristo, no seremos engañados con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad, es decir, no seremos engañados por la posverdad, y por el contrario, hablaremos la verdad con amor. Es decir, si logramos alcanzar la unidad como iglesia y conocer más a Cristo, entonces podremos reemplazar la posverdad con la verdad. Básicamente es lo que el apóstol está planteando en el pasaje. Y creo sin dudar que el desafío como iglesia en lo colectivo es grande, porque nos toca convivir hacia adentro de la iglesia con gente que tiene expresiones muy diversas, muy diversas. Dentro de la iglesia tenemos gente que aprueba la pena de muerte en Argentina y dentro de la iglesia tenemos gente que aprueba la homosexualidad en Argentina. Dentro de las filas de nuestra iglesia, cuando hablo de iglesia no hablo de nuestra congregación, hablo de la iglesia de Cristo como expresión completa. En las dos puntas de la iglesia tenemos a gente como Olmedo, que se está acercando a nosotros para posicionarse políticamente para el año que viene, que aprueba la pena de muerte, y mucha gente que la acompaña adhiere a eso. Y en la otra punta tenemos expresiones de la iglesia, donde hay iglesias de homosexuales en Argentina. ¿Cómo hacemos para alcanzar la unidad en este contexto? La verdad yo estoy haciendo un diagnóstico, no me pidan una receta, ¿no? No lo sé, lo hará el Espíritu Santo. Por lo pronto es lo que plantea el apóstol como condición previa para poder levantar la verdad. Entonces creo que el desafío es mayúsculo. Ahora, también como iglesia nos atraviesa la época. Como iglesia nos atraviesa la época porque vivimos en la época. Digo, somos parte. Reflexionate vos mismo pensando si alguna vez no te planteaste las cosas de esta manera. Las pruebas dicen otra cosa, pero yo creo esto y listo, ¿no? Y eso se nos mete adentro de la iglesia, nos atraviesa, ¿no? Entonces tenemos un montón de personas que adhieren a lo que llamo el evangelio de la posverdad. Personas que solo toman del evangelio lo que creen que les conviene para poder justificar su modo de vida, pero que en realidad no toman el evangelio completo, no viven la vida cristiana completa, no siguen las enseñanzas del Señor y no son sus discípulos, sino que por el contrario toman aquello que creen que les beneficia o les sirve para justificar su modo de vida y después, esta es mi verdad dentro del evangelio, ¿no? Personas que vienen solo a diezmar a la reunión, llegan tarde a la hora de la ofrenda para diezmar y no se quedan al mensaje, se van, porque creen que están cumpliendo con el Señor en cuanto a su economía y su prosperidad,
cuando en realidad se trata solo de religión, ¿no? Venir, cumplir e irse. La vida cristiana no es diezmar, mucho más que eso, ¿no? Pero siento que cumplo con el Señor y en mi verdad del Evangelio creo que estoy haciendo las cosas bien delante de Dios, cumpliendo uno solo de los mandamientos y el resto, como no me sirven o no me cuajan, directamente los descarto, ¿no? Entonces necesitamos volver al Evangelio de la palabra, volver a revisar y a cimentar nuestra vida en Dios, en la Biblia, en sus mandamientos, ser sus discípulos y abandonar el Evangelio de la posverdad. Y necesitamos volver a una interpretación correcta de la palabra, por eso es tan importante estos tiempos que tenemos en la iglesia de capacitación, los primeros pasos, nivel 1, nivel 2, nivel 3, la visita de los pastores que habitualmente vienen, como Daniel González, como Carlos Maraida, como Pablo Lai. Digo, estas instancias en las que recibimos una impartición verdaderamente de capacitación en la palabra, que nos ayudan a interpretar la Biblia correctamente, a cimentar nuestra vida en el Señor, a poder poner raíces en el Evangelio, porque son las cosas que nos van a permitir en estos tiempos donde hay tanta interpretación dando vuelta, poder interpretar la Biblia de verdad en base a la sana doctrina, ¿no? Ahora, alguien podrá decirme, ¿está mal interpretar la interpretación individual de la Biblia? No, pero ojo, no caigas en la trampa de la posverdad, no caigas en la trampa de acomodar la palabra a tu realidad, sino que mejor hace que tu realidad se acomode a la palabra, ¿no? Creo que el desafío que tenemos como iglesia es enorme. En segundo lugar, si seguís el apunte, hablo de una experiencia individual, porque más allá de lo colectivo y del estamos todos juntos, esto es una realidad que nos atraviesa personal e individualmente todos los días. Dice la palabra en Juan 8, versículo 31 y 32. Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Tenemos, esto no es de esta época, esto es de toda la vida, por lo menos de lo que yo recuerdo en la iglesia, la tendencia a recortar la palabra como más nos conviene o nos gusta. Y este pasaje de y conocerán la verdad y la verdad los hará libres es muletilla habitual, la recitamos de memoria. Lo que no recitamos de memoria es lo anterior, que dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Entonces, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El desafío individual tiene un calibre tan importante o mayor que el que tenemos colectivamente como iglesia. Este pasaje es muy conocido principalmente porque es lo que llamamos la llave de la libertad, ¿no? Conocerán la verdad, conocerán a Cristo y Cristo los hará libres. Conocer a Cristo nos permite dejar de ser esclavos del pecado, esclavos del temor, dejar atrás nuestras angustias, nuestras heridas y ser sanos. Pero Jesús en el pasaje también establece una condición, ¿no? Por eso digo, es tan importante la primera parte como la segunda. Dijo, son mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas. Entonces conocerán la verdad. Es decir, nuestro mayor desafío individual en este tiempo de la posverdad es ser discípulos. La mejor forma de procurar la verdad, es decir, la libertad, es ser discípulos. Siguiendo la secuencia del pasaje, conociendo la verdad, es decir, conociendo a Cristo, seremos libres. Y para eso necesitamos ser discípulos. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo describe también ahí en detalle las implicancias de ser un discípulo. Hace toda una lista
de lo que él vive y de cómo ser discípulo de Cristo. Y enumera diferentes facetas de la verdad. Dice así el pasaje: vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la mano izquierda para defender. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Extenso pasaje donde un poco el apóstol hace catarsis, ¿no? Con los corintios ahí, contándoles todo lo que estaba viviendo y un poco les reclama, ¿no? Y usted más adelante dice, ustedes no atendieron nuestra necesidad, etc. Pero en esta lista que hace Pablo, lo que elabora Pablo es un manual que pareciera escrito para nuestros días, que pareciera hecho para esta hora, ¿no? Para poder comprender cómo vivir en este tiempo tan convulsionado que estamos describiendo. Y cómo, una lista de cómo debe vivir el discípulo para mostrar la verdad en el tiempo de la posverdad. Entonces ahí elaboré una pequeña lista, no exhaustiva, porque no tomo todo lo que dice el apóstol en el texto, pero sí algunas cosas que creo que son muy importantes porque hablan acerca de cómo mostrar la verdad en estos tiempos. La primera es que la verdad es transparente, ¿no? Dice el versículo ahí, el primero: vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros. Hay otra versión, la versión Dios habla hoy, que dice: en nada damos mal ejemplo a nadie. Y yo recuerdo siempre cuando leo esto a Diego Maradona, ¿no? Porque a Maradona se lo ha criticado tanto por su forma de vivir, ¿no? Y siempre se habla de esta dicotomía entre lo zarpadamente grosso que fue como futbolista y el desastre que ha sido su vida y sigue siendo, ¿no? Y entonces siempre los que no lo quieren señalan todo lo que Maradona es de malo y los maradonistas exaltan su buen fútbol, ¿no? Ahora, más de una vez Maradona se ha parado y ha dicho: yo no soy ejemplo de nadie, ¿no? A mí nadie me imite porque yo en realidad no quiero ser ejemplo de nadie. Porque alguna vez le señalaron a Maradona: vos estás moldeando la conducta de un montón de gente. Yo no soy ejemplo de nadie, ¿no? Ahora, el apóstol dice acá todo lo contrario, dice: como discípulos, en nada damos mal ejemplo a nadie, ¿no? Cuando hay verdad en tu vida, cuando Cristo está en tu vida, no hay archivos ocultos, no hay dobles discursos. Cualquiera puede ir y revisar el historial. Y en nada damos mal ejemplo a nadie. Es la mejor forma de mostrar la verdad, que los demás puedan mirar a través nuestro y podamos ser transparentes, de tal manera de mostrar en todo lo que somos y hacemos que a través nuestro obra la verdad, ¿no? Obra Cristo. Entonces, la primer premisa para ser discípulos en tiempo de la posverdad y levantar a Cristo es ser transparentes. La segunda dice: la verdad es esencia. El pasaje dice en el versículo 6: demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros
por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero, ¿no? Enumera 6 cosas, puse 4 yo ahí en el boletín, enumera 6 cosas, ¿no? No estar contaminados, es decir, pureza, tomar buenas decisiones en el momento adecuado, es decir, entendimiento, saber esperar los tiempos adecuados, es decir, paciencia, hacer el bien siempre y en todo tiempo, es decir, bondad, estar llenos de la presencia del Señor, es decir, del Espíritu Santo, y amar a los que nos rodean con sinceridad. Son las 6 cosas elementales, esenciales, de todo aquel que de verdad quiere mostrar a Cristo. Y lo describe tan bien, con tanta exactitud el apóstol, que es maravilloso para este tiempo. Si querés mostrar a Cristo, si querés levantar la verdad en alto en tiempos donde la verdad está cuestionada y atravesada por otras realidades e interpretaciones, lo mejor es que tengas en cuenta cada una de estas cosas: pureza, entendimiento, paciencia, bondad, presencia del Señor y amor. Una lista que, si está combinada, es poderosa, ¿no? Si tenés todo eso de verdad, todo junto, y podés lograr esa combinación en el Señor, evidentemente Cristo será puesto en alto y la verdad será levantada. Obviamente, lograr eso requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo. Dudo que alguno de nosotros pudiera decir con certeza esta mañana que tiene todo eso junto al mismo tiempo hoy, pero nos gastamos la vida o nos gastaremos la vida, y ese es nuestro compromiso para lograrlo. ¿Amén? ¿Puede decir eso? El tercer punto es que la verdad es coherente. El momento de mostrar la verdad no es una vez y después me olvido. El momento de mostrar la verdad es siempre. Por eso dice el pasaje en el versículo 7, con fidelidad predicamos la verdad. Una persona fiel es una persona que no abandona, una persona que está comprometida con algo de manera íntegra, completa y permanente. No a veces sí y cuando pinta no, ¿no? Entonces, la verdad es coherente, es decir, la verdad es verdad hoy, es verdad mañana y es verdad para siempre, y así debiera ser en nosotros. Y dice, predicamos con fidelidad la verdad y el poder de Dios actúa en nosotros. Es decir, cuando sos fiel y sos coherente en mostrar a Cristo, el poder de Dios se manifiesta. Este punto que sigue es el que más me impactó del pasaje y el que sentí más, podría decir, una revelación de parte del Señor ahí en esto, que la verdad es maravilloso, ¿no? Dice, la verdad es plural, después le agregué, la verdad es transversal, ¿no? Quienes amamos la discusión política, no todos están obligados, algunos sufren la política, ¿no? Yo disfruto hablar de política, a veces nos acaloramos hablando de política, pero la verdad uno lo hace con gusto, digamos. Yo no sufro hablar de política, otros se enojan, ¿no? Bueno, los que amamos la discusión de política siempre quedamos entrampados, o solemos quedar entrampados en esta disputa entre las ideas que son más de derecha y las ideas que son más de izquierda, ¿no? En los tiempos de la verdad está pasando algo que es inédito también, por eso dije al principio que lo que estamos viviendo son días raros, porque no tienen nada que ver con los días anteriores, y que estamos viviendo un punto de inflexión en el cual probablemente el día de mañana seamos señalados como los que atravesaron esa época en la que todo cambió. Digo, estamos en una época en la que las izquierdas y las derechas, capaz que sin proponérselo, pero actúan mancomunadamente atrás de una misma agenda o de un mismo objetivo, ¿no? Si vos le decís a un militante de izquierda que está haciendo funcionar a la derecha, seguramente se va a poner mal, ¿no? Lo mismo si le decís a alguno que tiene más ideas conservadoras que está haciendo funcionar a la izquierda. Pero cuando uno ve, por ejemplo, en esto es un claro ejemplo, la agenda del aborto, los que plantean el aborto a nivel global, las instituciones que plantean el aborto a nivel global, lo hacen pensando en el control de la natalidad, ¿no? En una
digo, hay una línea de pensamiento económica que viene de hace muchos años, de la Edad Media, que dice que la comida no alcanza para satisfacer las necesidades de todas las personas, por lo tanto lo que hay que hacer es que haya menos personas, porque más comida no va a haber, o es imposible que la cantidad de comida crezca al mismo ritmo que la cantidad de personas, ¿no? Entonces va a llegar un punto donde alguien se va a morir de hambre. ¿Cómo solucionamos eso? Controlando la natalidad. En otras épocas, desde aquella época de la Edad Media hasta hoy, se controlaba la natalidad con distintos métodos, anticonceptivos, educación sexual, etc. Hoy, la agenda global, vía Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización de las Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, etc., junto con otras tantas organizaciones como la Planned Parenthood y Amnistía Internacional, etc., la agenda global pide a los países legalizar el aborto, porque es la mejor manera de controlar la natalidad. Y esto se ha comprobado ya en Europa, que sucede, que en tantas generaciones la población decae, con lo cual tendremos menos problemas de crecimiento económico. Eso es una agenda ultra y exclusivamente de derecha, ¿no? Ahora, en nuestro país, quien abraza la causa del aborto es la izquierda, ¿no? Miriam Bregman, que mencionaba recién, es una militante ultra abortista y es dirigente de izquierda. Entonces tenemos a la izquierda movilizando el país atrás de una agenda que globalmente es de derecha. Entonces estamos en una época muy compleja de comprender. La verdad, el debate entre derecha e izquierda está siendo bastante anacrónico, ¿no? Ahora, fíjate lo que dice el apóstol en el pasaje. Me sorprendió, esto es lo que me sorprendió del pasaje. Dice el pasaje. A ver si lo encuentro acá. En el versículo 7. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la mano izquierda para defender. La derecha, a nivel global, siempre fue criticada por conservadora. Ahora, ese conservadurismo tiene que ver en mucho con nuestros valores cristianos. La derecha fue la que siempre se opuso al divorcio, se opuso al aborto, se opuso al matrimonio igualitario, se opuso a un montón de cuestiones con las cuales nosotros nos sentimos identificados, porque nosotros también, en definitiva, creemos que a la luz de la palabra no está bien el divorcio, no está bien el aborto, no está bien el matrimonio igualitario. Entonces, en parte, siempre tuvimos la tendencia a pegarnos a la derecha, ¿no? Y el apóstol dice, usamos la mano derecha para atacar. Este es un tiempo en el que verdaderamente necesitamos la derecha para atacar con esos valores y principios que toda la vida creímos, pero que a veces quizá no nos atrevimos a poner en alto porque entendimos que no había que avasallar el libre albedrío del otro. Pero hoy, como nos están avasallando a nosotros, nuestro libre albedrío, es tiempo de verdad de usar la mano derecha con las armas de la justicia para atacar con esos valores y esos principios que toda la vida nos representaron. Y dice también el apóstol que usamos la mano izquierda para defender. La izquierda, históricamente, siempre fue la que se preocupó más por los humildes, por los pobres, por la justicia social, por la distribución del ingreso. Y dice el apóstol, usamos las armas de la justicia con la mano izquierda para defender. Es decir, también en este tiempo la iglesia necesita, individualmente necesitamos, defender a los humildes, estar atentos a los necesitados, velar porque la riqueza se distribuya bien, porque haya justicia social, etc. Es decir, necesitamos la derecha y necesitamos la izquierda. Y el apóstol lo dice claramente, y me llama la atención que no dice usamos una mano y mientras tanto la otra la dejamos escondida. No dice usamos a la vez la izquierda y la derecha. Es decir, levantar la verdad en este tiempo requiere pluralidad y requiere transversalidad. Y requiere que no nos pongamos mal con aquel que es más derechoso ni con aquel que es más izquierdoso, sino que tengamos en cuenta que todos los actores son necesarios en este tiempo en el que, por la época en la que estamos viviendo, las izquierdas y las derechas se han desdibujado absolutamente. Si queremos levantar a Cristo, necesitamos ser plurales. La verdad es plural.
Sigue la reflexión diciendo, la verdad es conducta. Fíjate que el pasaje dice, servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aún cuando somos bien conocidos. En el tiempo de la posverdad, no importa si alguien hace bien o mal las cosas. En realidad lo que importa es cómo se cuenta o qué se cuenta de lo que hizo esa persona. En realidad no importa tanto si es verdad lo que hizo fulano, sino lo que más prima es qué se está contando de lo que hizo fulano. Después, cuando se comprueba si lo que hizo fulano es verdad o no, ya la noticia pasó y la verdad a nadie le importa, ¿no? Cuando estamos en el diario, las aclaraciones de las noticias que no eran verdad salen chiquititas y en página 35 al fondo, ¿no? Pero cuando estaban mintiendo de ese fulano sale titular grandote así, ¿no? Así funciona la posverdad en los días de hoy. Ahora el apóstol te dice, servimos a Dios, sea que nos honren o nos desprecien, que nos calumnien o que nos elogien. La verdad, servimos a Dios sin importar lo que cuenten de lo que nosotros hacemos o no. De vuelta, acá las redes sociales hoy juegan un rol importantísimo, ¿no? Hay gente que sufre de me gustitis aguda y está pendiente de cuántos likes en Instagram o cuántos me gusta en Facebook hay de aquello que está poniendo, ¿no? Y la verdad, el apóstol llama a los discípulos a mostrar la verdad sin importar cuántos me gusta, sin importar cuántos no me gusta o cuántos desprecios o cuántos ninguneos recolectemos en el camino. Me llamó mucho la atención esta parte que dice, nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Esto ha sido, un ejemplo claro de esto es lo que ha sucedido este año con la cobertura periodística de las marchas, ¿no? ¿Cuántos se indignaron, por ejemplo, cuando fuimos a la marcha de Neuquén y decía que había unos cuantos cientos de personas marchando, ¿no? ¿Cómo puede ser? Y gente que comentaba en las noticias, en el diario, ¿no? Y la verdad, nos ignoran aunque somos bien conocidos, porque de verdad todos saben que había más que unos cuantos cientos ahí, ¿no? Había unas 6, 7 cuadras de gente caminando, y eran bastante más que unos cuantos cientos. Sin embargo, la noticia fue hipertendenciosa, chiquitita así, y básicamente la idea era ignorar lo que había pasado ahí y hacerse cuenta que no sucedió. Sin embargo, sucedió y lo conocen bien, ¿no? Entonces, el apóstol acá está diciendo, está describiendo literal la época en la que estamos viviendo, ¿no? Nos ignoran, aunque después la diputada en la tele reconoce que nunca antes la iglesia se movilizó de esta manera. Entonces saben bien lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces el llamado es que la verdad es conducta más allá de las circunstancias y más allá de la opinión pública. Mira, pueden decir lo que quieran, pero nosotros servimos a Dios. Nosotros levantamos a Cristo y mostramos la verdad. Ponen me gusta, bien. Ponen no me gusta, bien. Ponen la noticia, bien. No la ponen, no la pongan, pero saben bien lo que estamos haciendo. Servimos a Dios, mostramos la verdad y levantamos la voz en un tiempo donde es tan difícil decir las cosas tal y como son. Amén. Por último dice el pasaje, la reflexión, la verdad es generosa. Hemos hablado tanto, ¿no?, de la prosperidad del Señor, de la fidelidad, de la provisión, de aquello que el Señor nos promete en su palabra cuando somos fieles, cuando somos generosos, cuando damos. Sin embargo, acá el apóstol se describe a sí mismo como alguien que sufre carencias, ¿no? Y dice, fíjate que dice así, somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Pareciera acá que el apóstol está diciendo,
materialmente tengo poco, pero espiritualmente tengo tanto para dar y tengo tanto para bendecir a los demás. La riqueza que tenemos en Dios al tener la verdad, al tener a Cristo en nosotros, es inconmensurable, no se puede medir. Retener la verdad en nosotros es, de verdad, avaricia. La verdad es algo, Cristo es inagotable, la verdad es inagotable. ¿A alguien se le ocurriría, por ejemplo, guardar aire, almacenar aire en su casa para el año que viene? No, porque el aire, gracias a Dios, todavía en la tierra es inagotable. Es un bien libre e inagotable, de libre acceso, que no se puede monetizar y que además es inagotable. Con la verdad de Cristo pasa algo no igual, algo similar, porque la verdad en Cristo también es inagotable. El problema es que la verdad no la tienen todos. La verdad la tenemos los que de verdad hemos puesto nuestra vida, hemos cimentado nuestro corazón en el Señor. Y entonces, fíjate que el mandato del apóstol es dar a Cristo. Dice, no poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Dice, somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. En tiempo de posverdad, la mejor manera de mostrar a Cristo es ser generoso. Sería necedad absoluta intentar acaparar o guardar algo que nunca se termina y que es inagotable y está libre para que todos puedan acceder. Lo que debiéramos hacer es contar y dar a Cristo para que la gente entienda que el camino al Señor es libre y que nada impide que ellos puedan llegar al Señor y a conocer la verdad. Necesitamos dar a Cristo, necesitamos dar la verdad, necesitamos ser generosos. Amén, ¿podés decir amén a eso? Por último, voy a citar otro pasaje, porque es un tiempo difícil en el cual, sin lugar a dudas, cuanto más levantemos la verdad de Cristo, más oposición vamos a encontrar. No son tiempos fáciles. Esto no es un cuentito de hadas, es una batalla bastante complicada y principalmente en términos espirituales, ¿no? Y entonces vamos a encontrarnos con el problema de que cuando queramos mostrar a Cristo, probablemente la oposición sea grande. La verdad genera oposición. Poner la verdad a la vista muy probablemente genere resquemor, malestar, debate, pleito. Y en la segunda carta a Timoteo, Pablo instruye a su propio discípulo en relación a la interacción con aquellos que se oponen a la verdad. Y dice así, en 2 Timoteo 2, 23 al 26. Dice, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Paciente con las personas difíciles. ¿Alguna vez te encontraste con personas difíciles? Bueno, paréntesis. Un siervo del Señor debe ser paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. La enseñanza del apóstol Pablo acá en 3 versículos es maravillosa, ¿no? Dice en primer lugar que no tiene sentido defender la verdad con argumentos, porque la verdad se defiende sola. Cristo no necesita que lo defiendas, que te pongas a pelear y a discutir inútilmente en debates inagotables con gente que no conoce la verdad. Otra cosa que nos ha pasado mucho en estos días, en estas horas, en estos meses, estar debatiendo con gente que en realidad no conoce la verdad y por lo tanto es imposible acordar absolutamente nada porque sencillamente no conocen a Cristo. Entonces no hay forma de que entiendan de qué le estamos hablando.
En otra palabra, en otro pasaje dice que para el que no conoce, el Evangelio es locura. Con lo cual es muy difícil ponerse a debatir acerca de estas cosas, acerca de la verdad, con gente que no cree en la verdad, ¿no? De verdad te dicen, están locos, ustedes están locos. Te tratan como si fueras un extraterrestre. Ahora, el pasaje dice, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. No hace falta explicar ni agregar absolutamente nada. No te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. En cambio, sé paciente con las personas difíciles. Y esto es lo que más me llama la atención. Dice, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. No dice, tirales la verdad por la cabeza. No es que no entienden nada de lo que están... No, dice, instruye con ternura a los que no conocen la verdad. Tengo una persona muy cercana, conocida, no voy a decir quién es, igual no está hoy acá, que anda por la calle identificando pañuelos verdes. Y entonces vamos por la calle, ¿viste? Pasaron 3 con pañuelo verde. ¿Dónde? Allá, ¿no viste? No, la verdad que no, qué sé yo, no lo vi. Sí, y allá había una con pañuelo celeste y allá había 2 más con pañuelo verde. Bueno, está bien. La verdad no tiene demasiado sentido. No tiene demasiado sentido ponerse a debatir con gente que no comprende a Cristo, porque lo que necesitan es conocerlo. Entonces dice el apóstol, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Y dice, al final, que fue el diablo el que los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Es decir, se trata de una batalla espiritual que nosotros no podemos ganar discutiendo. Eso es lo que, en otras palabras, está diciendo el apóstol. Pero además dice, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad y dice, tal vez Dios les cambie el corazón. El tal vez quiere decir que capaz Dios le cambia el corazón, pero capaz no. Dice, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. 50 y 50, tal vez sí, tal vez no. Ahora, si Dios no les cambia el corazón, ¿para qué te vas a poner a discutir? Estamos de verdad en un tiempo agitado, complicado y difícil. Pero como dice la canción esta que te citaba al principio, para esta hora hemos llegado, para este tiempo hemos nacido, y el Señor en su designio santo por alguna razón nos puso a nosotros en este momento. Por alguna razón somos nosotros los protagonistas de esta hora. Y lo que tenemos que hacer es ser protagonistas en el Señor de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Lo hemos cantado tanto, llegó tiempo de hacerlo. ¿Podés decir amén a esta palabra? Yo te invito a que te pongas de pie un momento y de verdad abraces, como dice la palabra, abraces y ates a tu cuello esta palabra que hemos recibido esta mañana. Te invito de verdad a que empieces a pensarte como protagonista de los cambios que vienen. Si algún músico puede acercarse, les agradezco tanto. Te invito a que esta mañana puedas en tu corazón hacer carne esta palabra y comprometerte a que vas a levantar a Cristo, a que vas a poner en alto la verdad, en tiempos donde decir la verdad es tan difícil, en tiempos donde interpretar la realidad es tan complejo. Señor, esta mañana hacemos compromiso delante tuyo. Señor, esta mañana pactamos con vos. Señor, esta mañana nos comprometemos a iniciar como iglesia un camino colectivo, Señor, en el que levantaremos tu nombre en alto, Señor, procurando la unidad del cuerpo de Cristo, procurando no estar de acuerdo, sino estar en un mismo espíritu, en tu espíritu, Señor, bajo tu cobertura, en tu presencia, para conocerte más, para conocer quién sos, Cristo, para conocer tu persona, Señor, y ponerte en alto, ahí en esos lugares donde la gente necesita conocer
la verdad y conocer a Cristo. En el nombre de Jesús nos comprometemos y nos humillamos delante tuyo. Te pedimos perdón por aquellas veces en que nuestros actos, en que nuestras palabras, en que nuestras acciones como iglesia no han mostrado a Cristo. Esta mañana, Señor, pactamos como parte de tu cuerpo, en el nombre de Jesús, ser protagonistas de este tiempo, levantando como iglesia la voz de aquellos que creen en la verdad y que quieren levantar a Cristo en el nombre de Jesús. Señor, esta mañana también, de manera individual, nos humillamos delante tuyo y te pedimos perdón. Si esta mañana sentís que en alguna de estas cosas que hemos mencionado has fallado para mostrar a Cristo, levantá tu mano ahí donde estás. Yo soy el primero. Sabés que esta palabra primero me aniquiló porque me di cuenta mientras la escribía el otro día que en 2 o 3 cosas mínimas estaba faltando a la verdad. Es tan sutil la verdad. Es tan sutil la posverdad. Se puede acomodar tan fácil las palabras, los contextos, las fotos, los mensajes, para poder decir algo que no quisiste decir y arreglar las cosas. Pero si queremos empezar a mostrar a Cristo y que la verdad se vea, se escuche, sea notoria, entonces tenemos que empezar por ser sus discípulos, por seguir sus enseñanzas, por ser transparentes, personas a las que se les puede ver el historial. ¿Sos capaz de dejar tu teléfono en manos de cualquiera y que cualquiera lo pueda ver? ¿Me podrías dar tu teléfono hoy para que lo mire? Si no es así, empezá a pensar de verdad si tu vida es transparente, si tu vida no tiene cosas ocultas que no se pueden mostrar, porque si de verdad queremos mostrar a Cristo, necesitamos ser traslúcidos, personas por las que se puede poner las manos en el fuego sabiendo que no hay nada atrás, no hay archivos escondidos, cosas que no se saben. Necesitamos en el nombre de Jesús empezar a buscar la esencia del discípulo de Cristo, que es paciente, que es sabio, que es entendido, que es puro, lleno del Espíritu Santo. Señor, trae todas esas cosas a nuestro corazón y cambia aquellas cosas que tengas que cambiar para que eso de verdad se manifieste en el nombre de Jesús con toda plenitud en nuestro corazón y podamos mostrarte, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, permítanos ser coherentes, no abandonar, no decir una cosa y después hacer otra cuando las circunstancias piden lo contrario. Señor, permítanos ir contra viento y marea, fieles, mostrando la verdad y predicando a Cristo, Señor, para que tu poder se manifieste en nosotros. Señor, permítanos abrazar en este tiempo aquellos principios y valores que has puesto en nuestro corazón desde el vamos, cimentados en tu palabra, pero también permítanos ver y velar por aquellos que necesitan, que padecen en este tiempo, Señor, que sufren necesidad, que sufren escasez. Señor, permítanos quitarnos de encima el estigma de las ideas y que podamos en el nombre de Jesús abrazarte a vos, Señor, la verdad, y levantarte sin importar ideologías, ideas, oposiciones, en el nombre de Jesús. Permítanos escapar del yugo que nos han puesto con las ideas, en el nombre de Jesús, que podamos verte y mostrarte, Señor. Señor, moldea nuestra conducta firme, cimentada en vos, más allá de las circunstancias, de la opinión, del me gusta o no me gusta, Señor. Hacemos las cosas para servirte, para buscarte y para mostrarte, más allá de lo que opine lo demás. Líbranos, Señor, en el nombre de Jesús, de ser avaros, de amarrocarte, Señor, de meterte acá adentro y no mostrarte, que podamos darte, ser generosos en mostrar la verdad y contar a otros de verdad que el acceso a vos es libre, Señor, que pueden conocerte, encontrarte y ser libres, como dice la palabra, conocerán a Cristo y serán libres. Señor, que podamos mostrarte. Nos comprometemos en el nombre de Jesús esta mañana delante tuyo y de la iglesia
a hacerlo y a buscarlo en el nombre de Jesús. Señor, perdón por aquellas veces en que nos hemos prendido a discutir tanto, a discutir de gusto, a generar pleitos innecesarios. Perdón, Señor, yo primero, perdón. Formanos de tal manera en que podamos mostrarte con ternura, con amor, para que tal vez a muchos de los que se nos cruzan por delante y no conocen la verdad, vos les cambies el corazón, los moldees a tu imagen y lleguen a ser tus hijos en el nombre de Jesús. Señor, nos comprometemos en el nombre de Jesús a seguirte y a mostrarte y a ser protagonistas de este tiempo tan difícil en el que nos has puesto única y por tu propósito, Señor. Únicamente por tu propósito estamos en esta hora y en este momento y en este lugar. Te bendecimos, te honramos y te damos toda la gloria esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor te bendiga.